Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidas, bienvenidos todos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, vamos iniciando mes, estamos ya arrancando con este día 2 de marzo. Y pues fíjense que este mes pues nos los hemos tomado las mujeres porque ya saben que pues es una fecha conmemorativa en estos días de marzo para el Día Internacional de la Mujer. Entonces, por eso escucharán programas especiales para las mujeres. No se me encelen los varones, que ya habrá momento de hablar de temas de varones, pero pues tenemos que aprovechar y tenemos que sacarle jugo a estas temáticas que son muy importantes. Solo recordarles, por favor, síganos en nuestras redes sociales, déjenos ahí mensajitos, qué temas les gusta, qué temas les han causado como algo agradable, que les haya gustado, que quieran seguir escuchando y con todo gusto nosotros también tomamos en cuenta sus opiniones. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, en nuestras cápsulas de TikTok también, en nuestro canal de YouTube que en este momento también está transmitiendo esta entrevista en vivo. Y también, pues recuerden seguirnos por nuestra plataforma LL Digital para descargar todos los podcasts que hasta el momento llevamos y que puedan, pues ustedes volver a reproducir alguna entrevista, algo que haya sido para ustedes de interés y de ayuda. Bueno, voy a aprovechar el tiempo porque tengo tres invitadas, entonces ya saben que el tiempo aquí nos come y quiero presentárselas de una vez y podamos empezar como a desglosar y a trabajar esta parte que fíjense que vamos a hablar del empoderamiento femenino, que es algo muy, muy importante y sobre todo pues de actualidad y de muchas cosas que vamos a discutir ahora. Quiero presentarles primeramente a Marian Garduño. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, es maestrante en terapia de esquemas, cuenta con una certificación internacional en terapia de esquemas avalado por el International Society of Schemas Therapy, es directora del Centro Terapéutico en Armonía y actualmente coordina el programa de terapia de esquemas para niños y adolescentes en el Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas y es co-creadora del material didáctico Tarjetas Yosmar. Bienvenida, Marian, un gusto tenerte aquí. Hola Leti, muchas gracias. El gusto es mío. Estamos muy emocionadas de tener este espacio que nos hayas invitado, porque pues para nosotras es súper importante este tema. Entonces, pues muchas gracias. Al contrario, bienvenida. También está con nosotros Laura Galloso. Ella es directora de la Escuela Naucuatli, creadora del método de constelaciones familiares andinas, que une lo transgeneracional con lo ancestral y lo arquetípico, que ahorita nos los va a explicar. Ella es psicoterapeuta especializada en trauma y terapia junguiana, acompañando procesos desde hace 10 años y ella también es experta en diversos tipos de sanación energética, iniciada en tradiciones ancestrales de México, Belice y Perú. Bienvenida, Laura, a Metamorfosis. Un gusto también que nos acompañes esta tarde. Muchas gracias, Leti. Un honor estar aquí contigo y tener este espacio tan lindo que tú tienes para poder hablar de estos temas. Muchas gracias, Laura, bienvenida. Y tenemos también a Mónica Cristina Pérez Calderón. Ella es fundadora y directora de CDCAPSI, psicóloga y psicoterapeuta desde hace 18 años al servicio de procesos, terapeuta de constelaciones, cuenta con una certificación en terapia en contención. Realizó estudios de psicoterapia de juego, crianza y apego seguro, disociación y apego desorganizado en la infancia y ha trabajado con trauma materno y sanación energética andina. Cristina, bienvenida también a Metamorfosis. De verdad, un gusto que estén las tres aquí y que podamos compartir este gran tema con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Leti. También para mí es un honor estar aquí. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si entramos entonces en materia? Y empezamos a hablar un poco de qué se trata esto del empoderamiento. Suena como a tomar poder con respecto a qué, pero
platíquenme ustedes. Este tema ha sido como ya abordado por ustedes. Ustedes se han dedicado a hacer actividades profesionales dirigidas un poco más a las mujeres, ¿no? Pero platíquenos, ¿cómo es que trabajan? ¿Cuáles son estos métodos de los cuales pues no conocemos a detalle? Para que también las personas conozcan de qué se trata esto de las terapias de esquemas y de las constelaciones y de todas estas cuestiones. Entonces, Marian, ¿empiezas tú a compartirnos un poquito de qué se trata esto? Sí, pues bueno, esto se trata, yo podría decir como de una compilación de muchos enfoques, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace este trabajo como tan poderoso y tan con tanta potencia es que pues ponemos al servicio toda la parte pues de terapia de esquemas, toda la parte de contención, todo el trabajo corporal que Moni también integra y pues bueno, Lau es nuestra maestra en toda la parte energética que ella ahorita les va a explicar. Y justo todo esto surge por esta idea de Lau, justo como de poder integrar las energías tanto masculinas como femeninas. Y pues bueno, en esta integración pues entra todo esto que nosotras trabajamos, ¿no? O sea, desde la parte cognitiva, la parte corporal, la parte emocional y pues también somos espíritu, ¿no? O sea, cuerpo, espíritu y pues toda esta parte ancestral y espiritual que creo que creo que podría explicarnos muy bien. Muchas gracias, Marian. Creo que es muy interesante el visualizar que como seres humanos tenemos diferentes necesidades, ¿no? Y la idea, por lo que escucho, es integrar justo esas necesidades, no solamente la emocional, sino también de relación, también con respecto a la familia, también en la parte más espiritual que no siempre trabajamos y que creo que es muy interesante el poder saber y también con la parte corporal, donde el cuerpo habla, transmite muchas cosas y no siempre le ponemos atención y eso creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Muchas gracias, Marian. Lau, ¿nos puedes compartir un poquito justamente de esta terapia ancestral y las cuestiones corporales? ¿Cómo es que ustedes las han empezado a integrar en estos proyectos tan interesantes que tienen para manejar pues estas reconexiones que podemos tener como seres humanos? Claro, Leti. Fíjate, un poco la idea surge, ¿no? Porque mucho nos encontramos justo en sesiones, en terapias, con esta parte en donde las mujeres estamos tratando de encontrar nuestro potencial, de poder expandir lo que somos y que hay heridas o fracturas, ¿no? Con esto que sería nuestro poder, nuestro potencial, que, que vienen mucho más atrás, ¿no? Que venimos de un sistema pues que ha oprimido a la mujer por mucho tiempo, ¿no? De un sistema familiar en donde las mujeres se han vivido de cierta manera, ¿no? Ya sea luchando contra el sistema o completamente en esta opresión que sitúa a la mujer en ciertos, digamos, como en ciertos paradigmas de lo que tendría que ser, ¿no? Y de cómo tendría que ser. Y en este mes, ¿no? Justo que viene como esta lucha de la mujer por tener un lugar distinto, parte de lo que observamos es que de pronto queremos llegar a una sanación de una forma muy masculina, ¿no? Y cuando me refiero a una forma muy masculina es que es una forma muy lineal, en donde existe un logos, ¿no? Y entonces esto tiene que ser así y esto solo puede ser así. Y el femenino, ¿no? La energía femenina, que sé que también de pronto genera ruido estos nombres, podemos llamarle logos y eros si no nos gustan los nombres, pero la energía femenina tiene que ver con la fusión, con la totalidad. Entonces, querer separar mente de cuerpo, espíritu, de instinto,
es muy masculino, es una tendencia muy masculina, muy lineal. Lo femenino tiene que ver con integrarlo todo, con podernos reconocer en un todo. Fíjate, Lau, que este punto que tocas es muy interesante porque pues las mujeres de repente sí hemos tenido transiciones, hemos tenido cambios, pero en ocasiones sigue pesando mucho, pues muchos estereotipos, muchas reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Comentarios que a veces uno dice, ¿por qué esos comentarios como el calladita te ves más bonita? ¿No? Hablaba el otro día con alguien que ya es mayor y me decía, es que en mi época no había otra opción, o sea, era lo que se tenía que hacer y no había más, o sea, no se podía pensar ni actuar de otra manera que fuera, sigue la regla, sé la más, no sé, la más modosita, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a cuidar hijos y entonces cumplías con el estereotipo de mujer, ¿no? Y me decía, ahorita las cosas han cambiado, pero sí era muy importante, ¿no? Todos estos comentarios que se hacían y creo que aun cuando hemos avanzado, seguimos cargando con muchas cosas que bien decías, pues son estas fracturas que necesitamos ver cómo las tratamos, ¿no? Simbólicamente como si fuera una fractura en un hueso, pues no podemos caminar o nos costaría trabajo caminar y también si solda mal pues eso también nos va a provocar una molestia. Entonces creo que es muy importante, pues esta parte que tú mencionas, ¿no? El poder trabajar, pues con esta lucha que estamos, ¿no? Que nos dicen a veces son feministas, pues no es que seamos feministas, sino estamos tratando de buscar una posición diferente las mujeres en este mundo tan lineal, como bien lo decía, ¿no? Tan estricto, tan rígido, que a veces cuesta mucho trabajo, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito más del tema. Muchas gracias, Lau. Moni, ¿nos puedes compartir un poco también por qué es tan importante que las mujeres empiecen a conocer que hay alternativas como estas para poder empezar a trabajar justo estas necesidades que a veces tenemos, ¿no? Tenemos momentos de baja autoestima, de discriminación por género, de posiciones en las que estamos en desventaja, ¿no? Todavía tenemos por ahí cuestiones de índole laboral, por ejemplo, donde pues haciendo el mismo trabajo nos pagan menos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir integrando estas cuestiones pues a nuestra realidad actual? Que aunque hemos avanzado, pues todavía existen por ahí cosas en las que necesitamos seguir luchando, ¿no? Claro que sí, Leti. Fíjate que voy a tomar una frase del padre de la psicoterapia ericksoniana y él decía, el traje va a la medida del paciente, ¿no? De quien lo necesita. Y justo por eso es que a veces un traje, como lo comentaba, la lineal no queda. Entonces, el fusionar este compendio de terapias, de estilos, de formas, se trata de llegar a la mujer, se trata de llegar al femenino para que de alguna forma podamos ayudar a sacar un poquito de ese esquema tan lineal como lo comentaba Lau, que se refiere a esto que estás diciendo, ¿no? Cómo es que la mujer en un lugar en donde hay hombres pueda tener un valor menos, pueda ganar menos, pueda... Los años que tengo trabajando con pacientes en terapia, esta ha sido como la petición siempre, ¿no? O sea, ¿de dónde tomo mi poder para poder estar en un lugar en donde yo pueda sentirme validada, pueda sentir que puedo expresar, que mi voz tiene ruido, que mi voz se puede empoderar? Y es de ahí en donde surge pues también esta idea, ¿no? A mí me toca tocar la parte más profunda que tiene que ver con el contenedor. El contenedor que es el útero materno, en donde surgen pues todos estos patrones, de pronto son ya implicaciones que nosotros traemos a través de una memoria sensosomática en donde la gente cuando llega a terapia ni siquiera tiene idea de lo que está viviendo en su cuerpo y que tiene que ver con este evento, con la fusión de un femenino y un masculino,
y un resentimiento o una aprobación a esto que fui yo cuando fui gestada. Entonces, a partir de ahí, de esta herida primaria, es en donde nosotros empezamos a surgir con estas heridas, con estos movimientos interrumpidos que vamos teniendo hacia la vida. Y es ahí justo el movimiento interrumpido. Mónica, esto es muy interesante. Ahorita te voy a pedir que nos amplíes más el tema, pero me quedé pensando, ¿no? Que a veces no es que estemos en contra de los roles masculinos ni del pensamiento masculino, sino que también las mujeres participamos muchísimo en la formación de estas cuestiones de género masculino y femenino. Y creo que es muy importante pues también visualizar qué podemos hacer, cómo podemos trabajar nuestras formas de crianza también para formar pues diferentes perspectivas también en los varones con respecto a la posición de esta cuestión femenina, ¿no? Y que es cierto, no siempre nos damos esa oportunidad de ver qué sucedió incluso en todo nuestro proceso de iniciación fetal, le llamaría yo, eh, cómo estuvo, ¿no? Porque es cierto, hay momentos en los que uno tendría que reflexionar sobre, pues, todos estos procesos biológicos, pero también va acompañado de cuestiones sociales, de cuestiones espirituales, de cuestiones por ahí, y que bien lo decías, traumáticas, porque bien dicen por ahí algunos autores de la psicología, el simple hecho del nacer también ya es una cuestión traumática y entonces, ¿cómo lo vivimos, no? ¿Cómo estamos en ese sentido, pues, plasmando y direccionando nuestro crecimiento, pero también esto muy importante que mencionabas, el valor. De repente las mujeres no valoramos muchas cosas de lo que somos o de lo que aportamos o de lo que en realidad hemos ido como construyendo, a veces con altas, con bajas, pero mucho de lo que realmente se realiza, ¿no? En el contexto social, en el contexto familiar, incluso en lo económico, que no siempre nosotras vemos, ¿no? Y mucho menos a veces los varones, o bien esperamos la aprobación de los varones para entonces saber si tengo el valor o no tengo el valor que deberíamos de aprender a tener. En ese sentido, Marian, ¿cómo podríamos, por ejemplo, empezar a que las mujeres o incluso los varones que nos escuchan en este momento pudieran empezar a considerar cómo están las cosas con respecto a este valor, con esta validez que tenemos como mujeres y cómo trabajarlo? Porque uno dice, pues yo me lo doy, pero pues no funciona o no sé cómo o por dónde empiezo, ¿no? Que creo que son algunas de las cosas que podemos empezar a compartir con estas actividades profesionales que ustedes realizan. Claro, pues yo creo que tiene todo que ver con un darnos cuenta, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos una historia de desarrollo, ¿no? O sea, que tenemos estilos de crianza como muy específicos y que también tenemos que empezar a mirar que el problema no está en nosotras, ¿no? O sea, que hay un montón de factores externos que también tienen que ver para que se desarrollen estas creencias pues muy distorsionadas, ¿no? Con respecto a lo que podemos hacer, a lo que no podemos hacer, al poder expresarnos, al no poder expresarnos. Y entonces, pues bueno, la propuesta también desde este enfoque de terapia de esquemas es notar que existen necesidades básicas, que son las que pues también por situaciones sociales, ¿no? Por pobreza en México, pues son las únicas que nos enseñaron a cubrir, ¿no? Que tienen que ver con la casa, con la comida, con el sustento y ya, ¿no? Pero pues también existen esas necesidades emocionales que tienen que ver con la conexión, con la aceptación, tiene que ver con la autonomía, con los límites realistas, incluso con el juego y la espontaneidad, ¿no? O sea, no nos enseñan que existen todas esas necesidades emocionales y pues es una búsqueda constante y un darnos cuenta que ahora como adultos podemos hacerlo distinto, ¿no? O sea, que ahora como adultos podemos desarrollar recursos que nos permitan mirar esas creencias distorsionadas para poder integrar unas diferentes y poder
proponernos a nuestra propia vida una forma de ser distinta, ¿no? O sea, yo creo que pues que tiene mucho peso el que empecemos a nombrar los estilos de crianza que hemos vivido, ¿no? O sea, hay padres demandantes, existen dinámicas que no son mencionadas como la negligencia, ¿no? O sea, la negligencia, pues al final también es un tipo de violencia oculta. Nos hemos encontrado un montón de gente que llega con nosotros a terapia y nos dice, ¿no? Como, no, mi infancia fue feliz, ¿no? A mí no me pegaron y ni nada, ¿no? Pero pues papá o mamá no estuvo, ¿no? O sea, no hubo nadie que te validara, no hubo nadie que te dijera que lo estabas haciendo bien, no hubo nadie que te diera o que te marcara el rumbo de una guía clara de rutinas que tenías que llevar establecidas para, pues, para poder ir logrando como esta maduración, ¿no? En tu desarrollo. Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver, Leti, con un darnos cuenta y empezar a nombrar y empezar a aprender que existen dinámicas en el desarrollo que son violentas, ¿no? O sea, a pesar de que no haya golpes. Eh, y también, obviamente, reconocer las que también fueron como demasiada exigencia, ¿no? Yo creo que eso vale muchísimo la pena que podamos explorar todas como mujeres, que no solamente es pues la que se para ahorita enfrente, ¿no? O sea, que hay una historia atrás y que hay un montón de factores, tanto internos como externos, sociales, que sostienen lo que ahora somos, ¿no? O sea, y este miedo y estas formas de afrontar que no nos llevan a un lugar seguro, ¿no? O sea, porque nos enojamos con nosotras mismas y a veces somos súper duras diciendo es que ya estoy súper sumisa ahí, ¿no? Y lo permití. Entonces, o sea, sí son esas dinámicas, sí son esos modos de afrontar, pero pues tenemos que reconocer por qué hemos llegado a reaccionar de esa manera, ¿no? Y entonces si volteamos a ver el por qué, pues entonces hace mucho sentido y hoy como adultas podemos tomar un rumbo distinto, ¿no? Quisiera preguntarles algo con esto que mencionas, Mariana. A veces pensamos que ya no tendríamos que modificar nada, ¿no? Que ya tendríamos que aceptar nuestro destino así y que pues más bien aguantarse, ¿no? Em, y ahorita escuchándote y escuchándolas a las tres, pues pensaba también en que de repente decían por ahí infancia es destino y creo que a veces un poco más atrás, ¿no? El poder saber por qué razón empezamos a tener pues esta forma de tratarnos a nosotras mismas, ¿no? De desvalorarnos, de decir, no, eso no está bien, deberías de haber estado más atenta, ¿no? A cosas tan simples como el decir, es que tengo que estar pendiente de lo que quiere mi familia para comer. Y a lo mejor nunca nos volteamos a ver qué quiero yo para comer, ¿no? Para compartir a la mesa con todos. Y creo que eso es como muy importante porque en ocasiones, pues hay muchas mujeres y a mí me ha pasado también que de repente dicen, pues ¿para qué cambio? Ya tengo más de 70 años, o sea, ya voy a morirme pronto y pues no sé si tengo la oportunidad de cambiar, pero creo que siempre existe la posibilidad de cambiar, ¿no? De poder tener una perspectiva diferente. Y aquí te pediría, Lau, que nos platicaras estas cuestiones de la terapia ancestral, cómo es que funcionan en esto que estamos hablando, porque creo que es justamente tratar de entender lo que pasa antes que me llevó a vivir de esta manera, a asumir de esta manera y que nos ayudaría muchísimo a entender por qué nos cuesta tanto trabajo cosas como decía Marianne, es por qué a lo mejor soy muy sumisa, por qué me cuesta trabajo tomar decisiones, por qué soy tan insegura, por qué ciertas cosas que creo que todas en algún momento nos hemos llegado a preguntar, ¿no? Pero compártenos un poco de esto, Lau, por favor. Claro, Leti, y me quedo pensando que, fíjate, es que ha pasado dos cosas, ¿no? En este tratar de encontrarnos, o las mujeres hemos ido hacia el lado sumiso y resignado de ser lo que los otros quieren que sea, ¿no? O me he ido al otro lado, a la guerra y a la batalla, a ser lo que yo quiero ser, pero siguiendo
el patrón que me establecen, ¿no? Es decir, siguiendo el patrón de lo que me dijeron que es el éxito y de lo que me dijeron que tenía que lograr. Y estamos en esta guerra entre una parte muy, muy conocida, muy familiar en ese sentido, ¿no? Que es este lugar que ha ocupado la mujer por tanto tiempo, y esta lucha por alcanzar el que parece el lugar ideal, pero que ese lugar ideal lo diseñó un hombre, ¿no? Y habría que cuestionarnos si en verdad ese es el lugar ideal, sobre todo para nosotras, porque en esta lucha, ¿no?, entre uno y otro, o termino esto, ¿no?, doblegando mi voluntad, o termino somatizando lo que niego del otro lado. Y en esto, la cuestión ancestral nos da mucho sentido, porque un error que cometemos es querernos entender de forma individual, ¿no? Y decir, pues yo soy lo que yo decido y hacia dónde yo voy, sin tomar en cuenta que somos parte de un sistema familiar, que somos parte de una memoria que viene con ciertas heridas, con ciertos recuerdos, con ciertos mandatos, y que van a condicionar la forma en que yo estoy en el mundo. Y esto tiene que ver con que somos seres relacionales, ¿no? Hay una importancia vital en poder estar y pertenecer a nuestro grupo. Así que inconscientemente vamos a hacer lo necesario para esa pertenencia. Si mi grupo dice que la independencia de la mujer es peligrosa, ¿no? Porque ahí en ese lugar nos quedamos sin pareja y en ese lugar ocurren algunas tragedias, el mandato que yo tengo es: sé sumisa porque peligras. Claro. Pero a veces no nos damos cuenta, Lau, realmente la fuerza que tenemos, ¿no? Cuando uno analiza figuras femeninas importantes, pues nos damos cuenta que realmente la fuerza estaba ahí y que a veces más que los varones, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, checar todos estos movimientos sociales de independencia, de la Revolución Mexicana, y ver que hubo mujeres que realmente fueron clave para estos movimientos sociales, pero que se tenían que mantener como a distancia, ¿no? Tenían que decir, bueno, entra tú como varón para que des la cara cuando yo soy la que está atrás y la que estoy haciendo toda una serie de cosas para lograr los movimientos sociales fuertes y la toma de decisiones y pues las estrategias, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la corregidora de Querétaro, es una persona que es muy simbólica, donde podemos ver la fuerza de la mujer en momentos bastante críticos, como es este movimiento de independencia, pero también a lo mejor mujeres en las que vemos estas heridas, y ahorita le voy a pedir a Moni me ayude, como estas heridas de tipo social, de tipo marginal, como Frida Kahlo, ¿no? Que conocer la historia también de ella es de repente darnos cuenta de muchos estereotipos que, como bien dices tú, Lau, tuvo que luchar y tuvo que abrir muchas cosas, pero esperando esa posición asignada por los varones, ese perfil ideal que ponen de las mujeres, ni siquiera es de las mujeres. A veces son los varones quienes establecen estos lineamientos, ¿no? Y creo que eso pues también es un poco confuso porque al final uno dice quiero llegar a ese estereotipo cuando probablemente ni siquiera sé si ese sea adecuado a mí, como bien decía Mónica, es el traje a la medida, pero yo no sé si ese sea la medida, a lo mejor creo que sí, y al final cuando me lo pongo no me siento a gusto tampoco con ese traje porque no lo diseñé yo, porque no le puse mi parte personal y simplemente me puse otro traje, ¿no? Y creo que eso es como muy importante. Moni, ¿nos ayudas un poco justamente a enlazar el cómo estas cuestiones de vida, estas cuestiones sociales, estas cuestiones que bien tú decías, desde los primeros traumas en la vida que tenemos,
y los sistemas de crianza determinan muchísimo el cómo podemos ser, porque en ocasiones los psicólogos hablamos de figuras parentales, por ejemplo, que están o no están, siguen siendo figuras referentes para nosotros, ¿no? Ahorita decía Marian, pues a lo mejor hubo ausencia, estos abandonos, pero aún así son figuras referentes aún cuando no están. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta que podemos sanar aún cuando tengamos pues traumas alrededor de nuestra vida con respecto a esas figuras parentales hayan estado, hayan sido estrictos, tanto papás como mamás, o hayan estado ausentes, o hayan tenido pues a lo mejor cuestiones diferentes, porque también es cierto, no hay estrategias muy sanas para aprender a ser papás, pero al final, ¿cómo hacemos para sanar? Porque pues no podemos tampoco dejarle la responsabilidad a quienes estuvieron a cargo de nuestra crianza, sino saber ahora como adultos cómo poder asumir diferentes posiciones para poder sanar todas estas cuestiones. Claro, Leti. Me gustaría poner como este pequeño contexto en donde decimos, los seres humanos vivimos entre una biología y un contexto, ¿no? La biología que nos determina cuál es nuestro paso madurativo hacia la vida, pero el contexto, en la mayoría de las ocasiones, es el que cambia la biología. Debería de ser al revés, pero la realidad es que no, el contexto nos cambia la biología. Entonces, en esta biología, en donde el niño, la niña, en este caso, viene en un desarrollo y necesita tareas específicas para terminar, para generar su seguridad, su confianza, nos vamos observando que hay un contexto en donde esas tareas, el ambiente no es propicio para realizarlas. Entonces vamos teniendo estas heridas emocionales, ¿no? Desde una herida primaria que tiene que ver con el rechazo, después vamos creciendo y luego sentimos abandono y así sucesivamente en esta historia de vida. Pero tocas un punto muy importante que dices, ¿cómo retomar esto para sentir que nosotros podemos hacernos cargo? Y Marian y Lau hicieron una fusión maravillosa de esto que estoy escuchando, ¿no? Uno tiene que ver con conocer mi historia y el otro tiene que ver con tener la autonomía para poder cambiar esta historia. Entonces, si no conozco esta historia, si yo no sé de dónde vengo y reconozco mi contexto y empiezo a nombrar, no tomo conciencia para hacer el movimiento que necesito para realmente tomar mi autonomía. Entonces, parte de un proceso de reconocimiento, de poder entender este contexto y esto que viene de más atrás. Cuando lo conocemos y tomamos conciencia, entonces decido si quiero quedarme en esto que he conocido o si quiero transformar y aprender a tomar lo que ni siquiera conozco, ¿no? Pero que hay otros ambientes, hay otros contextos donde lo puedo aprender. Qué interesante porque ya sería bajo conciencia, ¿no? O sea, no pasa nada si a lo mejor queremos seguir manteniendo ese rol, pero es bajo conciencia, ya no porque así se asignó, porque así estuvo destinado por este contexto social, sino porque uno lo decide, ¿no? Yo de repente, bueno, conozco muchas historias de vida por lo que hago todo el tiempo, pero de repente hay mujeres que sí tienen esta mirada que decía la luchadora, y decir voy a romper y a romper y a romper estos esquemas, que no sé, Marian, si tenga que ver con la terapia de esquemas en cuanto están estas imposiciones y demás, pero también hay mujeres que se van por el lado sumiso, donde de repente dicen, no voy a poder, o sea, no voy a poder yo solita conseguir un trabajo, mantener a mis hijos, realmente sentirme lista o preparada para hacer frente a la vida que tiene muchas demandas, ¿no? Y entonces, pues nos encontramos con estas disyuntivas que en ocasiones es cierto, no sabemos cómo qué hacer. Y creo que el poder tener pues una orientación de estos dos puntos que fuiste muy clara, Moni, el decir, por un lado, saber de dónde viene, pero por el otro también saber cuál va a ser como
esta oportunidad de yo misma asumir qué voy a hacer, qué vamos a hacer como personas, ¿no? Y que creo que eso a veces cuesta mucho trabajo y se ve o se escucha muy bonito, pero me lo imagino en la cabeza, en la persona, en las emociones de la persona, en el momento crítico, ¿no? En momentos a lo mejor de toma de decisiones, el decir, no sé, estoy pensando hasta si me caso o no me caso, si tengo hijos o no tengo hijos, si voy a tomar un trabajo o mejor me quedo en mi casa, o realmente como muchas cosas que a veces las mujeres entramos en estos momentos críticos, ¿no? Marian, ¿por dónde podemos empezar? Porque quisiera también que las mujeres y los varones que nos escuchan, pues encontraran alternativas, porque uno de repente no sabe por dónde empezar, no sabe a dónde acudir y lo intentamos, creo que todos a nuestra forma, a nuestra manera, y luego no nos sale bien y pues nos frustramos y eso también provoca que uno se desanime y ya no le quiera seguir. Pero digamos, buscar opciones, que la gente se dé la oportunidad de contactarse, de empezarse a atender, porque esta es una cuestión terapéutica también, ¿no? Que requiere un trabajo personal y un compromiso, pero ¿por dónde empezamos? No siempre tenemos como muy claro si existen opciones para esto. Pues sí, pues mira, yo creo que el pasarla mal ya es como un indicador de que estamos empezando porque genera movimiento, ¿no? O sea, como el pasarla mal genera como un movimiento abrupto en nuestra vida que nos hace mirar hacia diferentes lados, ¿no? Es duro que también reconozcamos que a veces el tocar fondo es lo que nos lleva a hacernos cargo, ¿no? O sea, pero pues la realidad es que yo creo que podríamos empezar por darle espacio a las emociones en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en empezar a algo súper sencillo, Leti, que tiene que ver con conectar con lo que nos sostiene, ¿no? O sea, el ponernos en contacto con la naturaleza es algo que nosotros también venimos trabajando mucho y que nos encantaría que toda la gente supiera la fuerza que podemos encontrar en la tierra que nos sostiene, ¿no? O sea, y tiene mucho que ver con hacernos cargo de nuestro cuerpo, con corporalizarnos, ¿no? Y con simplemente notar, o sea, notar que hay una tierra firme que nos sostiene y que nos ha sostenido durante un montón de tiempo y que nos ha aguantado un montón, ¿no? Entonces, yo creo que en estos tiempos tenemos acceso a muchísimas formas de poder transformarnos, ¿no? O sea, muchísimas formas de ayuda, pero que también tenemos que reconocer que a veces, pues no nos es tan fácil recibir esa ayuda, ¿no? Entonces, pues te digo, la realidad es que también vuelve aquí esta parte en donde qué tan consciente se vuelve uno de lo que necesita, ¿no? Y pues también muchas veces va a ser a través de estos golpes fuertes que nos muevan y que nos lleven a hacernos cargo de nosotros, ¿no? Y pues yo también lo promovería mucho por la parte pues de saber que existen psicólogos, que existen muchas personas que nos dedicamos a esto como servicio, ¿no? O sea, y pues que al final pues sí, lo ideal sería como integrarlo, ¿no? O sea, porque así como nos duele la muela, pues vamos al dentista, ¿no? Así como tienes algún problema en el estómago, pues vas al gastro, ¿no? O sea, pero pues tenemos que empezar a darle lugar y espacio a las emociones para poder reconocerlas y decir, pues si me duele algo como emocional, pues hay lugares y hay personas que pues que estamos en constante preparación para poder ponernos al servicio y poder ayudar desde ahí, ¿no? Creo que esto que mencionas es un punto clave porque creo que en cuanto detectamos un malestar, ¿no? De cualquier tipo que pueda ser ese malestar, es que algo no está bien, ¿no? Si yo me siento, no sé,
como molesta todo el tiempo, si yo me siento frustrada todo el tiempo, si me siento a lo mejor poco libre, ¿no? Todo el tiempo y siento que estoy como encerrada, ¿no? En una jaula de ladrillos o de cristal, pero sigue siendo jaula. Cuando empieza a ver como estos indicadores que bien, pues ahorita mencionabas, pero también la parte física. Ahorita le voy a pedir a Lau que nos ayude con esta cuestión corporal. A veces el cuerpo habla, ¿no? Las enfermedades, hasta de índole psicosomático, son una manifestación de que algo no está bien, de que tenemos a lo mejor muchas presiones, que no canalizo adecuadamente lo que está sucediendo, que puedo tener algunas alteraciones, no sé, dolores de cabeza, dolores de espalda, todas las citis que vemos del sistema digestivo, gastritis, colitis y todas esas que también nos hablan, ¿no? Incluso hasta la relación que tenemos con los otros y hasta con nosotros mismos, ¿no? Yo a veces digo que debemos tener diálogos internos con los del espejo, porque somos nosotros mismos y no siempre lo tenemos. Y cuando lo tenemos, pues a veces en lugar de buscar una solución, nos recriminamos más y nos reprochamos más cosas, porque queremos cumplir esto que decía Lau, con los lineamientos y las estipulaciones de probablemente cuestiones que ni siquiera entendemos del todo bien. Pero creo que corporalmente también hablamos, ¿no, Lau? Nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresar, nuestra forma de poder comunicarnos corporalmente con los demás, también habla muchísimo de lo que estamos viviendo y a veces estas cuestiones críticas que no nos hacen siempre del todo movernos hasta que tocamos fondo, como decía María, ¿no? Hasta que de plano ya hay un malestar sumamente importante y una disfunción en todas mis áreas, es cuando uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero ¿cómo podemos también utilizar estas cuestiones corporales, Lau, en estas necesidades que tenemos como mujeres? Sí, decimos que el cuerpo es bien chismoso, ¿no? El cuerpo, el cuerpo va a hablar y va a Sí, expresar sí. lo que yo niego, ¿no? Lo que no quiero ver. Y decía Jung que el inconsciente habita en el cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo de pronto es un lugar bien peligroso, ¿no? Ponernos en contacto con las sensaciones, con lo que está pasando en él, puede asustarnos muchísimo porque nos invita a mirar a un lado que no tenemos consciente, ¿no? Como puede pasarnos en una parte relacional en donde estoy en este contacto con el otro y creo que todo está bien, pero las manos me están sudando, ¿no? El corazón está a 1000 por hora y hay toda una reacción en mi cuerpo que me está hablando de una incomodidad que yo no he notado, ¿no? Que no he nombrado, que no he querido traer y que podría en algún momento sobrepasarme, ¿no? Podría ser mucho mayor a lo que yo puedo controlar y tomar control de mí, ¿no? Desmayarme, entrar en una crisis nerviosa y en el mismo sentido, la enfermedad, que de pronto la vemos como algo malo, porque efectivamente nos rompe el esquema, habría que mirarla como la forma en que el cuerpo busca compensar lo que nosotros no queremos darle espacio, ¿no? Lo que nosotros no queremos que tenga lugar, que sea visto. Y el cuerpo lo manifiesta como en una búsqueda de equilibrio, ¿no? En una búsqueda de encontrar ese nuevo balance. Entonces, empezarnos a amistar con el cuerpo, yo diría, es esencial, ¿no? Sobre todo como mujeres que podamos habitar nuestro cuerpo, ¿no? Ser dueñas como de nuestro territorio es bien importante. Yo diría poder meditar 5 minutitos en la mañana, entrar en conciencia de lo que está sintiendo mi cuerpo, ¿no? Cómo amanecí,
¿Qué hay con ese dolor de estómago que siempre está y que nunca atiendo? Poder tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de lo que estamos sintiendo. Y yo creo que eso es lo que a veces no hacemos, ¿no? Dedicamos la mayor parte del tiempo a los demás. Eso nos han enseñado muchísimo a dar hacia afuera, y creo que eso lo traemos de muchos años atrás, cuando también tenemos que empezar a darnos a nosotras mismas, ¿no? Como personas, esa atención, esa dedicación, esa escucha, porque bien lo acabas de decir, Lau, el cuerpo habla, aunque nosotros no queramos hablar. Cuando ya tenemos muchos malestares, incluso pensaba, ¿no? Hasta cuando estamos en un grupo de personas, cómo me siento, qué tan bien me siento, hasta en la parte sexual, cómo me siento, ¿no? En mi ejercicio de mi propia sexualidad como mujer, si eso ya lo sufro o eso ya no es placentero, y no hablo solamente del contacto con la pareja, sino el reconocimiento de mi cuerpo, si me gusta, si no me gusta, cómo me visto, cómo me siento bien. Creo que ese tipo de cosas las vamos como dejando a veces en planos muy lejanos, cuando creo que es parte de lo que uno necesita, ¿no? Eso que mencionabas, el darnos los minutos, la meditación y todas estas estrategias es un poco para conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Para poder decir qué te hace falta, cómo lo vas a subsanar, cómo lo vas a hacer, y hasta estas actividades que ahora salen de alimentación consciente, ¿no? De qué vas a comer, por qué vas a comer, todas esas cosas que probablemente antes dejábamos como pues a lo que pasara, pero creo que esa parte es importante. Y Moni, quisiera preguntarte a ti, cuando uno decide hacerle caso a ese darse cuenta, ¿no? ¿Cómo tomamos en nuestras manos esa gran responsabilidad? Porque me parece que es justo por ahí, ¿no? El decir, bueno, ya lo reconocí, que no estoy bien, que esto en mi vida no está funcionando bien, algunas áreas o todas o como sea, pero tengo que asumir que ahora es mi responsabilidad, ya no va a ser responsabilidad de todos los demás. Lo puedo conocer para encontrar el porqué, como decía Marian, pero asumir esa posición creo que es de las cosas que también da miedo, ¿no? El decir, yo voy a tener ahora, a partir de ahora, que contemplar que todo está en mis manos y todo recae en lo que yo también pueda ser capaz de hacer, ¿no? Claro, Leti, decías una parte muy importante. Tú hablabas de cómo empezar a asumir, ¿no? Y a veces pensamos que es un movimiento muy fuerte. Decimos, voy a cambiar, ¿no? Y entonces nos armamos de valor y me corto el cabello y digo que voy a hablar de mis emociones, pero de pronto los cambios son tan sutiles, como lo decías muy bien, notar que tengo que comer bien, notar cómo estoy comiendo, notar en la mañana cómo está mi cuerpo, si está cansado, notar, notar y notar e ir en un movimiento de ir notando y haciendo pequeños cambios hasta donde junto la energía necesaria y el valor necesario, porque se requiere de mucho valor para poder ir al encuentro de la búsqueda de la ayuda, ¿no? Y es una energía que hay que movilizar, justo porque da miedo, como bien lo decía Lau, encontrar lo que o ver lo que voy a encontrar ahí nos asusta. Entonces requiere de mucho valor y esto lo vamos haciendo con pequeños movimientos de conciencia, ¿no? No es un movimiento tan brusco y tan fuerte, es ir día a día dándonos cuenta que podemos hacer algo para que sea distinto. Y creo que aquí siempre pensamos, y yo no sé por qué sigue siendo una canción emblemática, ¿no? La de Lupita D'Alessio de Hoy voy a cambiar, como si hoy fuera el parteaguas. Sí puede ser el parteaguas, pero al final hay un trabajo que hacer, ¿no? El empezar por pequeñas cosas que tenemos a la mano, que
que es solo nuestra responsabilidad, porque yo no le puedo preguntar a quien, con quien vivo, el cómo me ves, ¿no? El cómo me siento hoy, pues esa es solo responsabilidad mía. Lo mismo puede ser, pues, cualquier otra cuestión, hasta esta parte que decíamos de la alimentación. Bueno, pues, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Por qué estoy a lo mejor con estos gansitos y panecitos en lugar de buscar alguna otra cosa? ¿Qué está pasando con mi ansiedad o por qué estoy comiendo en exceso? Este tipo de cosas que no siempre hacemos, ¿no? Y tú decías también, Moni, bueno, me voy a cortar el cabello y demás, pero bueno, sí hay que empezar por algo, pero a veces es mucho más allá, ¿no? Mucho más profundo que un cambio externo, que siempre pensamos al revés, que lo externo va primero y después va lo interno. Y creo que en primero va lo interno y después lo externo, porque incluso puedo sentirme mal porque me corté el cabello y no estaba lista para cortarme el cabello, ¿no? Los estilistas son de repente ahí como buenos psicólogos, digo yo, porque escuchan y de repente dicen, mejor no te lo corto tanto porque todavía no estás lista para un cambio tan drástico como el que vienes a pedirme, ¿no? Pero creo que es importante eso, el cambio no se da de un día para otro ni porque yo lo decido hoy en la noche, sino porque me estoy dando cuenta que hay situaciones que tengo que trabajar y asumir y tomar esas responsabilidades el primer paso, ¿no? De centrarnos en nosotros y no sentirnos mal por eso, por empezar por nosotros, porque entonces lo que vamos a dar hacia el exterior va a ser completamente distinto que si seguimos con esos malestares, tanto físicos como emocionales, como espirituales, que decía Marianne, y que no sentimos ni siquiera una conexión con algo, ¿no? Pero fíjense, chicas, estamos bajo el tiempo, ya nos rebasó el tiempo. Quisiera preguntarles a propósito de esto, ¿dónde las pueden contactar? ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan? Sé que están por realizar justamente una actividad práctica, un taller que quisiera que nos compartieran y algunas otras actividades para que la gente sepa dónde las localiza, cómo entrar en contacto con ustedes. Entonces, estamos en el tiempo para que nos puedan compartir eso. Empiezo por ti, Marian. Sí, bueno, pues sí, tenemos justo hoy un taller a las 6 de la tarde. El taller es gratuito, entonces toda la información la van a poder encontrar en cada una de nuestros espacios, ¿no? O sea, las tres tenemos ahí espacios y nos gustaría poner al servicio para ustedes. Entonces, desde Marian podría ser en Instagram como vibra.enarmonía. Ese es el Instagram y mi teléfono 52 56 37 02 11 40. Entonces, se va a llevar a cabo este taller por Zoom. Entonces, nos pueden escribir. Ahorita Lau y Moni les van a dar también los datos y a cualquiera nos pueden llamar para que podamos pasarles el link y con mucho, mucho gusto nos va a encantar tenerlos por ahí. Perdón, muchas gracias, Marian. Justamente la actividad se llama La Reconexión de mi Poder, que creo que eso tiene el nombre, mucho significado. Y pues bueno, justamente estaremos compartiendo esta información. Lau, ¿en dónde te localizan y alguna actividad que tú puedas también compartir con la audiencia de Metamorfosis? Claro, bueno, mis redes están en Facebook, principalmente también en Instagram, pero más en Facebook como Constelaciones Familiares Andinas. Y mi número o el número de mi escuela es 55 17 30 79 29. Igual, quien quiera unirse al ratito con nosotros nos va a dar muchísimo gusto. Tenemos planeado un retiro en mayo en donde vamos a reunirnos con mujeres que quieran profundizar todavía más en esta reconexión que les estamos proponiendo. Excelente, muchas gracias, Lau, y estaremos pendientes de esa actividad. Si nos las comparten, nosotros también podemos difundirla aquí en Metamorfosis.
Mónica, si quieres también dejarnos cómo pueden entrar en contacto contigo, sería muy valioso. Claro que sí, Leti, muchas gracias. Igual, mis redes son Facebook. Yo me encuentro en Facebook como Sedecapsi o también me encuentro como Mónica Calderón. Eso es en Facebook. Y el número telefónico es el 55 11 13 06 45. Y encantadas de la vida de poderlas recibir hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, en un grupo de mujeres maravillosas. Pues Gracias. yo creo que estamos a tiempo todavía para que la gente que quiera conectarse, vamos, si nos los permiten, a tener ahí la vía de contacto para que entren en sintonía a través de la plataforma de Zoom con ustedes en este taller de la reconexión de mi poder, que se den esa oportunidad, que empiecen el día de hoy, ¿no? Justamente hoy voy a cambiar, empiecen el día de hoy tratando de hacer esta actividad personal y van a quedar bastante satisfechas de hacer justamente ya algo, no solamente dejarlo en la teoría, sino también ya en la ejecución y en la práctica. De verdad, chicas, un gusto que hayan estado conmigo el día de hoy, que me permitan compartir este trabajo y que pues podamos seguir contando con su presencia con algún otro tema y pues que nos permitan también pues dar a conocer un poco más de este trabajo de ustedes. Muchísimas gracias a las tres. Gracias, Leti. Un placer platicar aquí contigo. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Al contrario, gracias a las tres, Marían Garduño, Laura Galloso y Mónica Calderón, que hayan estado conmigo hoy en el programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.